Hoy recrudeció una campaña muy fuerte contra el diálogo. En Twitter, en editoriales, en titulares de algunos periódicos contra el diálogo. O el diálogo da resultados o nos tenemos que ir de allí, dice alguno. Ah, entonces si no da resultados, ¿qué creen o quieren? Quienes chantajean, ¿qué? ¿Vamos a la guerra? ¿Cuál es la opción? ¿Diálogo o guerra? No. La opción es diálogo o diálogo. Salvo cuando envían a la Guardia Nacional a dispararle balas a la gente en las calles o inundar de gases lacrimógenos áreas de Caracas en las que ya el asunto de respirar se ha transformado en un deporte peligroso. Le digo bienvenido a nuestros invitados. Yoslin Sánchez es dirigente de Voluntad Popular, el movimiento cuyo titular está encarcelado por ese gobierno que habla de diálogo. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por estar con nosotros. El señor Aquiles Esté es un experto en mercadeo político, un publicista que nos hace el honor de acompañarnos para hablar de lo que es esta situación tan especial que se vive en Venezuela. Bienvenido. Arranco con usted. Por favor. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo precisamente en respuesta a lo que planteaba el señor Maduro hace un instante? Bueno, yo creo que los fulanos diálogos no van a ser productivos, están mal diseñados, van a tener muy poca eficiencia política. Ahora hay una cadena de radio y televisión para anunciar una serie de medidas económicas. Yo puedo perfectamente anticipar que de ahí no va a salir nada que cambie el rumbo económico del país. Van a ser controles sobre controles sobre controles. En Venezuela se está estimando una escasez del 50% para finales de año, lo que va a profundizar una crisis que es de orden socioeconómico. Y no hay un liderazgo que pueda realmente capitalizar, infelizmente en este momento, los gravísimos errores en economía, en política, en manejo de las instituciones que tiene el gobierno, ¿no? Ayúdeme con la clarificación. ¿No hay liderazgo en la oposición? No hay liderazgo en la oposición porque muy infelizmente el liderazgo oficial de la oposición, que es Enrique Capriles, no es un líder fuerte. Recuerda que los líderes dominantes a ambos lados del espectro político, nadie votó esencialmente por ellos, nadie votó por el señor Maduro, ¿verdad? Votaron por Chávez. Y esencialmente nadie votó por Capriles, votaron contra Chávez. Entonces tenemos dos líderes que no tienen peso específico para dominar una crisis política tan compleja, con tantas vertientes, ¿no? De acuerdo o discrepas, te pregunto, te pido la respuesta en un instante porque en estos momentos recibimos la información de que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa está en la capital venezolana y hace instantes habló. Me han recibido con mucha amabilidad y han hecho una revisión muy cariñosa de la maleta, así que no veo por qué habría ninguna manifestación de hostilidad, que no sea una mera, digamos, exhibición retórica, que haya la voluntad de hacer avanzar, digamos, el proceso de pacificación del país. Eso es lo que hay que desearle, creo que es lo que desea la inmensa mayoría de venezolanos. Dice Yoslin primero de lo que planteaba también Aquiles y de lo que dice Mario Vargas Llosa. Bueno, creo que lo que habla Aquiles pues se dibuja en la lucha de calle, que gracias a Dios el pueblo ya entendió que no necesita un Mesías. El Mesías que eligió hace 14 años nos está llevando a una desgracia, ¿no?, de país. Y el pueblo se ha hecho protagonista de su propia historia. Esa es la gran ganancia que tenemos de todo este proceso. Evidentemente, pues Venezuela está viviendo una transición y creo que hoy despierta un tema económico que yo dije hace tiempo acá en este programa. El mismo presidente del Banco Central dice el lunes, y quiero decirte, casi le cuesta el cargo, Maduro casi lo llamó, porque se le fue la lengua, como decimos en Venezuela, y el hombre ha dicho que Venezuela está detenida, que el crecimiento de Venezuela está detenido, pero la inflación está subiendo. Es decir, el mismo gobierno asume la crisis económica que está viviendo. Esa es su peor guarimba, Pedro. La peor guarimba que ellos tienen, que además armaron ellos mismos, lamentablemente, ha sido su guarimba económica. Y eso es lo que hoy están tratando de parar, ¿no? Con el diálogo ellos trataron de parar la movilización de calle y la pararon. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que ellos van a anunciar en estos días les va a impactar duramente en el sector popular. Van a aumentar la gasolina, que lo han parado 4 veces, ya aumentaron el pasaje de los carritos por puestos, ellos saben que eso es un tema grave en Venezuela. ¿Qué son los carritos por puestos para los que no son venezolanos? Es decir, el transporte público, donde la gente, donde el sector popular pues realmente se maneja en masa. Esas son medidas que ya Maduro no puede retener, porque realmente PDVSA está quebrada,
afectada necesita tomar acciones para poder levantar y respirar el país. Y el viernes nos van a sorprender con lo que nosotros denominamos el DACASO 2. El DACASO 2, ustedes vieron lo que pasó en noviembre, cuando Maduro salió como defensor de los pobres a meterse en los grandes establecimientos. ¿Qué pasó con eso? La gente fue a robar. DACASO, por cierto, para que no se me pierda nadie de los televidentes, hay una empresa que se llamaba DACA, correcto, que fue intervenida por el régimen. Una cadena de electrodomésticos. Exactamente. Y Maduro busca ahorita pues ir con lo que queda a meterse en estos establecimientos y simplemente a presionar. Lo que no sabe la gente es que ellos llegan a un establecimiento, a un gran comerciante y le dicen, o tú haces esto o nosotros acabamos contigo. Eso es lo que viene ahora. Por un instante vamos otra vez a Caracas. Son aquí las 8:07, hay media hora de diferencia. Esto es lo que está diciendo Nicolás Maduro en esta conferencia económica. Están exentos en esa actividad económica del impuesto sobre la renta. Eso no le gusta mucho a José David. Pero además, ni al ministro de Finanzas, pero en esta etapa es conveniente porque es un atractivo para llamar a la participación del sector construcción serio. Es un incentivo. O sea, todo lo contrario que lo que hacen con los exportadores. Correcto. Que se hacen desincentivos. Muy simpático el diálogo en este asunto, en que ya estamos hasta cansados un poco de lo que son esas conferencias, pero en la práctica, y ese puede ser un territorio que, como decía ahora Jocelyn, varias veces se ha postergado, si aumentan el precio de la gasolina, eso les puede estallar en la cara. Sin duda. Pero, insisto, esta es una crisis socioeconómica que no tiene un eje. Al igual que en las campañas electorales, las crisis políticas necesitan ser planteadas como un dilema. Es o esto o es aquello. Y ese dilema todavía no está claro en Venezuela. ¿Me explico? El dilema es vivir con dignidad, el dilema es fuera los cubanos. ¿Cuál es exactamente? O fuera los Castro, yo prefiero hablar que en lugar de los cubanos. Ese dilema no está planteado, ese eje no está todavía claro en Venezuela. Hay muchas cosas planteadas en el ambiente político que lo enredan y que hacen que las protestas legítimas pierdan eficiencia. Pero ayúdame con esto, soy ignorante en el territorio de lo que es el análisis que usted está planteando. ¿No está planteado el dilema cuando la gente dice queremos libertad, no queremos este gobierno, queremos derecho a la economía de mercado para que haya abastecimiento en los súper y no una planificación centralizada como esta chapucería que hay en marcha del régimen? ¿No es válido ese dilema? Bueno, es válido, pero son muchos puntos de vista los que está planteado. O sea, hay confusión, digamos. Sí, necesitamos un dilema. Vivir o no vivir con dignidad, eso es un ejemplo de dilema. Vivir o no vivir bajo la bota de los Castro. Perdón que me meta, pero sería vivir, porque tenemos un país donde la muerte la tenemos todos aquí. Y además, yo invito, quienes hemos recorrido el país, de verdad que la pobreza es un tema extremo. Y evidentemente un país que lucha porque los niños, hay niños que nunca se han puesto un par de zapatos en el país, en un país petrolero, un país rico. Hay un niño, yo recuerdo claramente que una vez en una caminata veo un niño con un piso ardiendo y digo, porque ese niño no tiene zapatos. Fui y le compré los zapatos y el niño no sabía ni lo que tenía en los pies, un niño grande. Eso pasa en Venezuela. Pero evidentemente hay dilemas, claro, yo discrepo de eso, porque evidentemente creo que 3 meses de lucha son 3 meses que se han dado porque la gente está clara que hay un ineficiente gobierno que lo que ha hecho es pero daño, me refiero a que no hay, que evidentemente ha unido más bien. Me refiero a que no hay un dilema único. Hay muchos dilemas, pero no hay un dilema único. El mensaje tal vez es el confuso. No está claro para la mayoría de la gente que no quiere seguir viviendo así. Por ejemplo, yo propondría un dilema a manera de ejercicio. ¿Qué tal si dividimos el problema venezolano entre el pasado y el futuro? Entre lo joven, entre lo nuevo y lo viejo. ¿Sabes? Ya no entre pobres y ricos, porque ese es un dilema que ya lo planteó y lo resolvió el señor Chávez. Ayúdame con un detalle, es tal vez la primera oportunidad que hablamos con alguien que ve el panorama de la política como un tablero de ajedrez en el que hay que mover de cierta manera y pensar varias movidas por adelantado. ¿Usted le hubiera dicho a Leopoldo López, es acertado o es un error entregarse? Yo creo que entregarse en ese momento y de esa manera es un error, porque no va a haber una toma de la Bastilla para sacar a Leopoldo López muy infelizmente de la cárcel.
Y lo mismo sucedería si va presa María Corina Machado, que como tú sabes ha sido desaforada. Claro. Entonces, eso nunca ha pasado en Venezuela. La población pobre nunca ha salido a protestar políticamente en Venezuela. Nunca, solo salió hace muchos años, hace décadas, y no fue una protesta política, fue un saqueo inorgánico que es muy distinto a una protesta política. De modo que yo precisamente creo que Leopoldo López es un líder que puede plantear ese dilema. Vamos a dividir el país entre el pasado y el futuro y solo vamos a buscar hacia adelante. Yolanda integra el movimiento precisamente que preside Leopoldo López. Sí. ¿De acuerdo o en desacuerdo en términos de acierto o error el entregarse? Ahora que ya tenemos la perspectiva de 2 meses. Bueno, creo que era la opción, Pedro. Realmente Leopoldo tenía que darle al país la demostración de que hay políticos que dan la cara. Porque nosotros realmente tenemos mucha historia de políticos que salen corriendo, que se esconden, que cuando tienen la soga al cuello es más fácil salir corriendo que un ciudadano normal no pudiera hacerlo. Tiene que entregarse a las autoridades. Eso fue lo que hizo Leopoldo López. No tenía otra opción. Por cierto, intercalo y lamento este capítulo, pero es algo súper público y es algo que un diputado venezolano planteó. Esto no es alguien en una esquina gritando después de tomarse 4 copas. Este es un diputado denunciando a un líder de la oposición como Enrique Capriles con esta bajeza. ¿Cómo es la vaina? Al que dijo cantina, yo le recuerdo que a su candidato yo le dije que tenía las pruebas de que él estaba en actos lascivos de sexo oral con otro, cuando él me acusó de lo de la cantina. Traiga las pruebas, que de lo mío, con un solo indicio, yo renuncio a la diputación. Ahora él debería renunciar a la gobernación de Miranda, porque esas pruebas sí están. Esas pruebas sí están, y al policía lo votó él mismo de la gobernación. Así que no se metan, que ustedes todos tienen sus cuenticos por allí. Quédense quieticos ahí, quédense quieticos, que más les conviene. De todos modos les recuerdo al Majunche que yo le di un mes, pero sigue abierta la propuesta. Sigue abierta. En la próxima sesión voy a traer otra vez el informe del policía que lo consiguió en ese acto lascivo, trompeteándole, porque ahora es el trompetista del BMW, trompeteándole a su jefe de campaña. Es alucinante, pero es parte de ese paisaje de una Asamblea Nacional que ha sido testigo de agresiones a mujeres, que ha sido testigo de emboscadas a diputados que han salido con la cara ensangrentada y que siempre va del mismo lado. Del mismo lado que, por cierto, representa este personaje que se llama Nicolás Maduro, que hace un ratito estaba diciendo, la alternativa es el diálogo o el diálogo, pero es el diálogo que plantean estas bajezas, el insultar de esa forma, el difamar de esa manera, la agresión en algunos casos directamente física. El planteo que está haciendo el régimen, sorprendentemente a uno le da la sensación, parece diseñado por enemigos del régimen. Esa procacidad que acabamos de ver no es sino otro vector del escenario de violencia que hemos sufrido los venezolanos durante 15 años. Hay todos los estudios del mundo para explicar que una persona que se expresa de esa manera está a milímetros de avanzar sobre la violencia física. Vemos que eso es parte de ese ambiente de abusos, ¿verdad? Que se verifica cuando el señor Maduro dice violentamente diálogo o diálogo, un diálogo que no tiene condiciones precisas, que no va a ser eficiente políticamente, que está conducido por 2 gobiernos que tienen intereses específicos en que haya una Venezuela débil, disminuida, importadora. En fin, yo soy poco optimista con relación a los resultados del fulano diálogo, ¿no? Pesimista Además, también tú. Sí, además Maduro está subiéndole el tono porque lo que está pasando es que sabe que la mesa está presionando, la mesa está retomando el tema de la amnistía y la reunión que había hoy se suspendió, se pasó para mañana a puertas cerradas porque hay una presión de la mesa y ya él sabe que la mesa le está dando un lapso de tiempo, si no le va a dejar la pelota sola en sus manos, porque realmente la mesa entendió que sin hechos concretos no se puede seguir dialogando, eso es un monólogo, ¿no? Una pregunta final para cada uno. En ese aspecto, el régimen tal vez tiene más claro lo de plantear el dilema y, por ejemplo, ¿diálogo o qué? ¿Guerra? Porque nadie quiere guerra, obviamente. Nadie, desde el punto de vista del razonamiento, va a decir, no, yo prefiero la guerra, hay gente muerta y cosas por el estilo. ¿Es más claro el que está asesorando al régimen en términos de cómo plantear su mensaje? Yo diría que sí, si podemos hablar en esos términos. Porque la verdad estricta a precios de hoy es que el señor Maduro fue denunciado por la oposición como alguien ilegítimo, espurio, que no merecía estar en el poder.
Y la realidad hoy es que la oposición democrática en Venezuela le ha reconocido ese espacio, lo respeta como presidente, ¿cierto? Y hay que recordar que él es un survivor. Él es alguien que va ganando día a día y ya va para un año. Sin embargo, el mejor año del señor Maduro ya pasó. Ahora vienen los tiempos realmente difíciles, viene la escasez, viene la inflación, ¿verdad? Y viene el incremento de la inseguridad que es consecuencia de la escasez de la inflación. Entonces, su mejor año ya pasó. Él es un líder débil, sin duda, pero es un survivor. Y yo llamo la atención sobre el hecho de que la oposición lo está menospreciando un poco como se hizo de alguna manera con el señor Hugo Chávez. Y brevemente la pregunta final para ti, Jocelyn. Estos anuncios de esta semana, el área de la economía, ¿puede ser en la práctica una manifestación muchísimo más peligrosa para el régimen que la de todos los héroes y las heroínas que están en la calle dando la batalla? No, creo que ellos se van a encontrar, ya lo dije, con su propia guarimba. Creo que el gobierno va a encontrar a la gente está descontenta, la gente no tiene, Pedro, realmente el sueldo mínimo es una cosa que se desvanece. Para una familia normal tiene que tener 5 sueldos mínimos en una casa para poder llevar un pan decente a la casa. Eso, mira, cuando en el estómago pega el hambre, la calle arde. Eso es lo que el gobierno, por eso militarizaron Chacao, por eso hicieron todas las acciones que han hecho hasta ahora. El gobierno sabe que tiene la calle caliente. Mi agradecimiento para ambos. Por favor. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Vamos a un paréntesis.